Iniciamos la semana que llevamos esperando desde hace más de un mes, una semana que va a marcar la dirección de Bitcoin, criptomonedas y mercados tradicionales de aquí a final de año, por lo que te voy a explicar exactamente cuáles son las noticias que vamos a ver durante la semana. Veremos que el foco se centra sobre todo en una y te voy a explicar cuál es mi predicción sobre Bitcoin a corto y medio plazo. ¿Vamos a tener un cambio de tendencia en Bitcoin? Bueno, la verdad es que no tenemos motivos suficientes como para pensar en algo de este calibre. Lo que sí que es cierto es que podemos ver un movimiento alcista más desarrollado, al menos en el medio plazo. Te voy a explicar cuáles son los motivos de esa hipótesis y qué es lo que creo que va a pasar con Bitcoin, ya que después de varios días de subida parece que ese momentum alcista puede agotarse. Vamos a empezar primero con las noticias y antes de nada comentaros, voy a empezar a subir los vídeos una hora antes, básicamente porque los que seáis de España, Andorra, etcétera, etcétera, sabréis que se ha modificado la hora. Entonces lo que voy a hacer es volver al horario anterior, donde subíamos el vídeo sobre las 11:30 de la mañana. UTC +1, entiendo, ahora no sé exactamente cuál es el uso horario, pero bueno, lo podéis buscar. En Latinoamérica, etcétera, etcétera, no vais a veros afectados, pero bueno, en España subiré el vídeo una hora antes, sobre esta hora, 11:30. Entonces, yendo a lo primero, y lo primero son las noticias, esta semana va a ser realmente importante. ¿Por qué va a ser realmente importante? Básicamente porque ya empezando por el día de hoy, y vamos a tocar un poco las noticias por encima, porque ya sabéis que día a día especificamos en ellas, pero bueno, en el día de hoy vamos a tener bastantes comentarios en la zona euro. Tenemos IPCs, tenemos PIBs, tenemos comparecencia de funcionarios, en este caso Lane, miembro del BCE, y todo esto va a afectar de manera evidente al precio. Sabéis que justamente la semana anterior se volvieron a subir los tipos de interés en Europa, en la eurozona, y ahora vamos a ver qué es lo que sucede realmente con esa inflación que está en máximos de hace décadas y como podéis ver venimos de un 9,9% y se espera que suba al 10,2%, con lo cual aún no hemos finalizado en ese sentido. Entonces, siguiendo ya y poniéndonos en martes, tenemos alguna noticia en martes bastante secundaria. Sí que es cierto que pues, bueno, tendremos PMI manufacturero del ISM, tenemos PMIs en Gran Bretaña, tenemos también por aquí algún tipo de noticia en Nueva Zelanda, evolución del desempleo, en fin, del empleo, perdonad, en fin, diferentes noticias que, si bien son importantes, no marcan esa dirección real que estamos esperando. Ya tirando al miércoles vamos a tener el día fuerte, el día importante. Como digo, lo comento todo por encima porque ya especificaremos cada día, y es que el miércoles tenemos noticias mega importantes y es lo que realmente estamos todos esperando. Primero, a las 19:00, decisión de tipos de interés. Segundo, a la misma hora, comunicado del FOMC, pues bueno, un poco aprobando esos tipos de interés. Un poco es una especie de acta con los miembros, quién ha votado a favor, quién ha votado en contra, el motivo de esos tipos de esa subida, etcétera, etcétera. Pero es que luego, media hora más tarde, vamos a tener la rueda de prensa del FOMC, donde saldrá nuestro queridísimo Jerome Powell, presidente de la Fed, Reserva Federal de Estados Unidos, y va a explicar qué es lo que considera que puede pasar de aquí a final de año. Entonces, esta noticia va a venir marcada porque direccionará qué es lo que podemos esperar de aquí a final de año. ¿Por qué? Pues porque solo va a quedar una subida de tipos de interés más, esta es la penúltima, va a quedar una más en diciembre y ya está, pero es que en función de qué es lo que suceda en esta subida y de qué es lo que diga Jerome Powell, podremos saber con bastante certeza qué es lo que va a pasar en diciembre, con lo cual lo que sabremos este miércoles va a marcar, como digo, dirección de aquí a final de año. Entonces, ahora mismo, antes de pasar a lo que queda de noticias, vamos a ver qué es lo que se espera en esta subida y como podéis comprobar, quedan ya únicamente 2 días, 8 horas, 45 minutos, al menos en el momento de grabar este vídeo, y se espera que la subida sea de 75 puntos básicos. Si habéis seguido el canal o habéis seguido al menos esta herramienta de target de probabilidades, veréis o recordaréis que realmente esto estaba al 95-98% hace aproximadamente 10 días, una semana como mucho. Y se debe básicamente a que pues, la gente tiene una perspectiva más cómoda, más, mejor de la economía después de las presentaciones de resultados de la semana pasada, que realmente tampoco es que fueran demasiado positivas, ¿no? Pero esto denota que realmente el mercado tenía una perspectiva peor de las presentaciones de resultados. Ya pasando a la recta final de la semana, el jueves vamos a tener PMIs en Reino Unido, vamos a tener nuevas peticiones de subsidio por desempleo en Estados Unidos, un dato que está a la orden del día también, y finalmente ya
direccionando a viernes, último día de la semana, tendremos tasa de desempleo en Estados Unidos. A las 13:30, pues bueno, sabremos un poco cómo está el desempleo. Ya sabéis que las nuevas peticiones de subsidio por desempleo, que es la tasa del... el dato del jueves. Esto es un dato que se presenta de manera semanal y es la gente que ha presentado papeles para el desempleo, en pocas palabras. Pero la tasa de desempleo es algo no tan habitual, creo que es de manera mensual. Lo que quiero decir es que la tasa de desempleo se utiliza de manera evidente, al menos la FED lo marca así, para ver cuál es el estado de la salud de la economía del propio país, de Estados Unidos, y entender si tiene ese margen extra para seguir apretando con los tipos de interés o no, porque como la inflación sigue alta, si el desempleo no sube, se entiende como que la salud económica sigue estando fuerte, con lo cual tiene más margen para apretar más en las subidas de tipos de interés e intentar bajar esa inflación. Recordad que estamos sobre el 8,1-8,3% en Estados Unidos y el objetivo es el 2%. Entonces, aparte de esto, vamos a seguir con las presentaciones de resultados. Ya entramos en la etapa final de estas presentaciones de resultados. El día de hoy viene marcado básicamente por Berkshire Hathaway, que es el fondo de inversión, básicamente, que tiene Warren Buffett. También vamos a tener, ya tirando para martes, vamos a marcarlo así, tirando para martes la más importante, pues bueno, puede ser Pfizer, puede ser AMD, serían de las dos más importantes. Tiramos ya miércoles, Qualcomm, Booking, y ya estaría. Y tirando para jueves y viernes tenemos por aquí Amgen, Cigna, Starbucks, PayPal, evidentemente, Airbnb. Y bueno, seguimos con esas presentaciones de resultados que, como podéis comprobar, ni son los bancos de la primera semana, ni son las empresas tecnológicas de la semana pasada, pero son o siguen siendo empresas realmente importantes. Entonces, yendo directamente al kit de la cuestión, os iba a enseñar el Fear and Greed Index, pero no creo que sea ahora mismo necesario, ¿vale? Ya de entrada quiero sentar las bases y marcar los precedentes de que las subidas de tipos de interés van a marcar la dirección, ¿ok? Ahora veremos qué es lo que creo que va a pasar y en qué condiciones, pero podemos tener un análisis bastante bien marcado, que los tipos de interés o esas subidas nos pueden, o reforzar ese análisis o destrozarlo completamente, porque la gente va a estar pendiente de ello. Ahora hemos visto una subida interesante de estos últimos días que para nada indica nada. Es así, pero bueno, es una subida interesante que viene marcada por las buenas perspectivas que tiene la gente sobre los resultados recientes, ¿ok? En muy pocos días vais a tener ya mis compras del mes de octubre. Sabéis que subo un vídeo de manera mensual hablando de qué es lo que compro, qué es lo que vendo, trading, etcétera, etcétera. Pues bien, en muy pocos días vais a tener un poco las perspectivas y vais a tener un poco la recopilación de todo ello, ¿no? Pero al final, como podéis ver, la subida es bastante minúscula, sobre todo en representación de los movimientos de caída que suele haber, ¿no? Pero entrando un poco en qué es lo que creo que puede pasar, pues yo creo que nos vamos a ir a por los 20.000, ¿vale? Creo firmemente que vamos a ir a por los 20.000 y lo voy a desarrollar. Básicamente, como podéis comprobar, la subida, pues bueno, repito, no es demasiado importante, pero bueno, representa una ruptura como mínimo de estas medias móviles. Sí que es cierto que dentro de una disposición de rango mayor, las medias móviles no entran demasiado en juego, pero como podéis comprobar, realmente estamos teniendo dificultad ahora mismo, al menos, a la hora de romper esas medias móviles. Por lo cual, aunque el rango implique algo así, ¿vale? No estamos haciendo algo así, ¿vale? No estamos completamente yendo por la parte superior e inferior del rango, con lo cual esto implica que aún tenemos que darle esa credibilidad a las medias móviles. Una vez pueda desarrollarse más este movimiento, pues la media móvil no tiene demasiada fuerza, ¿no? Entonces, venimos de romper esas medias móviles, lo cual está muy bien, pero como podéis ver, dejando de lado divergencias, MACD, RSI, etcétera, etcétera, lo que podéis comprobar es que hay que el volumen es decreciente, que ya me iba a pegar una buena trabada. ¿Esto es una señal fehaciente de que el precio va a darse la vuelta? No. Pero sí que es cierto que si unimos este volumen decreciente con este patrón de doble techo en gráfico de 1 hora, gráfico de 4 horas, podemos entender que el movimiento puede darse la vuelta, que este movimiento puede terminar. Pero no necesariamente tiene que terminar para venirse otra vez a la zona de inicio, porque después de un impulso viene un pullback, y después del pullback viene la continuación. ¿Qué sucede? Que esto de aquí podría ser gráfico diario, y si hacemos zoom aquí, pues tenemos que ver un patrón de cambio de tendencia, porque pasamos de un gran impulso en 4 horas a un cambio de tendencia, pues
cambio de tendencia, ¿cómo se puede formar? Doble techo, máximos decrecientes, cuñas, triángulos, etcétera, etcétera. En este caso tenemos un doble techo que nos puede enviar directamente, como digo, a la zona de los 20.000. ¿Por qué hablo de los 20.000? Por varios motivos. Motivo número 1, es la zona de soporte de este punto de aquí. Como podéis ver, si unimos este nivel, hacemos así, esto nos da los 20.000, ¿vale? Entonces, venimos de un impulso, doble techo, zona de soporte, los 20.000. ¿Qué más tenemos? Tenemos un soporte psicológico. Los 20.000 es un soporte psicológico. Como sabréis, la gente no habla de, no, es que aún no hemos roto los 19.873,45. No, dicen los 20.000. Y punto, y ya está. Por lo cual, otro punto importante, zona de soporte psicológico. Pero otro punto importante, no solamente es zona de soporte en gráfico de 4 horas, que es el que hemos marcado, sino que también están en este punto las medias móviles. Y como sabréis, una de las bases más importantes de soportes y resistencias es lo que primero es soporte, luego es resistencia. Con lo cual, considero que, si recordáis, justamente el día 27, que fue jueves, cuando el precio estaba haciendo algo así, os dije, cuidado porque esto puede ser perfectamente una vela negativa dentro de un movimiento alcista más desarrollado, con lo cual podríamos ver aún esa posibilidad de que el precio desarrolle un movimiento impulsivo mayor, entendido movimiento impulsivo como pullback, en este caso diario, ¿vale? Y semanal. Efectivamente, sucedió de esta manera y ahora la situación ha cambiado. ¿Por qué ha cambiado? Porque no estamos hablando únicamente de una vela negativa, sino que estamos hablando de un cómputo global de velas, en este caso 1, 2, 3, 4, y estamos por la quinta, con lo cual llevamos 4 o 5 velas de desaceleración que pueden marcar esa posibilidad de movimiento en forma de pullback. El pullback, como sabéis, puede ser en tiempo o en precio. Ahora mismo está siendo una especie de mix, pero sí que es cierto que la ruptura por debajo de esta zona de los 20.000 podría indicar finalización de esa hipótesis de impulso, pullback y continuación, ¿vale? Podríamos entrar dentro de ese escenario de finalización de ese movimiento impulsivo. Y bueno, vuelta pues a mínimos, vuelta a estos niveles de 19.400, etcétera, etcétera. Ya sería cuestión de buscar otro punto. Eso por un lado. Luego, posteriormente, esto es lo que creo que va a pasar en el corto plazo, pero lo que creo que va a pasar en el medio plazo es lo que ya dije el otro día, y es que vamos a ir a atacar los 24.000, ¿vale? Este nivel de aquí, de 24.000, es un nivel súper importante porque representa el máximo semanal, entendido como este nivel de aquí, como este punto de aquí. También es máximo diario, pero bueno, en máximo diario podemos ver este nivel o este nivel. Hay otros. Pero en gráfico semanal, fijaros que únicamente tenemos esta zona, el nivel de los 24.000. Además de eso, representa la media móvil de 200 semanal, lo cual es un nivel súper importante también, que como podéis ver ha actuado de soporte y zona de compra muy interesante en Bitcoin en toda su historia, que no es mucha, pero la es. Y para finalizar tenemos la zona de la media móvil de 200 diaria. Entonces considero que en el corto plazo sí que sin ningún problema podemos tener volatilidad, yendo a atacar los 20.000 sin ningún problema, pero que en el medio plazo vamos a buscar estos niveles de aquí. En ese punto, ¿qué hacer? En este punto es el punto en el que desarrollé. Si veo un pullback diario, un pullback más desarrollado en Bitcoin y luego veo niveles de desaceleración, niveles de reversión, patrones que a mí me indiquen que estamos dándonos la vuelta, yo vendo. Y es lo que voy a hacer y lo sigo sosteniendo. Yo, si el precio llega a los 24.000 y veo que reversiones, patrones en otras temporalidades, que la economía sigue en duda, que Rusia no sé qué, que Crypto Suisse no sé cuántos, que Deutsche Bank, que los CDS, que si Estados Unidos con la inflación, que si Europa no sé qué, yo vendo. Y es así, y yo lo voy a hacer de esa manera. Yo porque quiero hacerlo yo así y porque me lo tengo aceptado y asumido. Y si no, y si en cuanto a discurso contextual no lo creéis, ¿qué es lo que sucedió? Vamos a buscar un patrón técnico que soporte esta hipótesis. ¿Qué es lo que sucedió en este punto de aquí? El Bitcoin hace un impulso, hace un pullback y cuando hace una continuación en la zona de doble techo empieza a desacelerar. ¡Pam! Cambio de dirección, cambio de movimiento, de alcista a bajista. Entonces, yo lo que no puedo hacer es esto entenderlo como un cambio de reversión, como una reversión, como un movimiento bajista, como un movimiento negativo, etcétera, etcétera, y luego
me viene el precio aquí, empiezo a ver lo mismo, otro doble techo en este nivel de aquí, en este caso en los 24.000, desaceleraciones, reversiones, 40.000 niveles de resistencia en este punto. Que recordad, aquí no teníamos resistencia, teníamos el máximo anterior, pero eso no es una resistencia. Es el comportamiento natural de movernos en tendencia alcista, ¿vale? Pues si replicamos este movimiento de aquí, pero a pequeña escala, en tendencia bajista y con más resistencias, yo lo que tengo que hacer es actuar en consecuencia y decidir lo que hago y lo que haré en este punto es vender, ¿vale? Yo, Alex Ruiz. Este es un poco el escenario que no es que lo lleve hablando desde hoy, sino que lo llevo hablando desde hace semanas y meses, ¿vale? Hablamos de este rango ancho, pero sí que es cierto que el desarrollo en exceso de este rango pasa a ser un movimiento de impulso, pullback y continuación a un movimiento de final de ciclo, ¿vale? El desarrollo en exceso de un patrón, de un suelo, significa, o de un patrón correctivo en forma de rango, significa suelo. El mercado puede corregir en forma de impulso, pullback y continuación, pero si este pullback que corrige en tiempo, no en precio, como puede ser el caso de aquí, lo que pasa es que, claro, estamos hablando de gráfico semanal, con lo cual los puntos son más anchos. Pero bueno, si este movimiento en forma de impulso, pullback y continuación se alarga en el tiempo, esto en cuanto a probabilidades pasa a ser impulso, parecía que pullback y continuación, pero se alarga, final de ciclo, cambio de ciclo. Entonces el riesgo que yo voy a tomar es arriesgarme a que esto de aquí signifique lo siguiente. Un momento, voy a borrarlo todo. Mi riesgo va a ser que suceda esto de aquí. ¿Vale? ¿Es una posibilidad? Sí, pero claro, si yo estoy viendo que técnicamente estamos rechazando el máximo anterior, todos los niveles que tiene, que la economía sigue estando negativa, yo, en cuanto a probabilidades, tengo que entender que lo más probable es que veamos un escape, que no tiene por qué ser un super escape que nos lleve a 10K, ni muchísimo menos. Pero sí que es cierto que en cuanto a probabilidades tengo que esperar un poco más de sangre en ese sentido, ¿vale? Así que nada, voy a dejar el vídeo por aquí. Espero que te haya gustado, que te haya servido, que es lo importante. Si es así, dale me gusta, suscríbete, compártelo con amigos, con la familia y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.